Muy amadas y amados hermanos de nuestra hermosa congregación en Pamplona. En esta mañana de día domingo del 25 de octubre del año 2020, quiero en primer lugar saludar a cada uno de ustedes y darles una cordial bienvenida, diciendo que la paz del Señor, el amor del Señor, la gracia de Dios sea derramada abundantemente en todos y cada uno de ustedes, sus familias, si es que están congregados juntos. Este día domingo, nuestro primer servicio, ¿verdad?, dominical y local también, aunque ya de 10 de la mañana a 10:30 hemos orado conforme a lo que hemos estipulado, pero ya hemos dado inicio a este servicio que, a modo de explicación para quienes se suman y no nos han escuchado algunos avisos que hemos dado, es un servicio muy especial. A causa de las diferencias de planes de internet, no podemos abusar de la descarga de datos de algunos de mis hermanos, entonces queremos hacer un servicio con una liturgia muy breve. Ya hemos orado al Señor, por lo tanto no vamos a hacer nuevas oraciones y vamos a limitarnos a lo más importante de cada reunión, que es el poder meditar en la palabra del Señor, entendiendo que la palabra del Señor es lámpara en nuestros caminos, más aún hoy en medio de tanta oscuridad en este mundo que está tan oscurecido, con tanta tiniebla, con un nivel de incertidumbre máximo, donde los líderes mundiales no saben hacia dónde vamos ni qué debemos hacer, pero la iglesia de Cristo tiene que estar confiada, porque los que creen en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. También quiero dar la bienvenida a cualquier persona que probablemente no conocemos, pero a lo mejor se ha sumado a esta conexión o al servicio porque alguien le ha compartido nuestro link, y también saludar, por supuesto, a nuestros familiares. Muy especialmente quiero saludar, si es que nos ve, a mi madre, a mi padre, a mi suegra y mi suegro, que son mis segundos padres también, a mis hermanos, cuñados, sobrinas, para que el Señor sea con ustedes, deseando que ojalá el Señor los guarde donde están. Bien, el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a hacer ahora lo que corresponde al Señor. Yo quiero mirar la palabra del Señor y la vamos a leer en el libro a los Hebreos, capítulo 4, verso 14 al 16. Epístola o carta a los Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículos 14 al 16. Nos vamos a poner de pie donde usted esté y de pie vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En estos cultos devocionales muchas veces evitamos, los hermanos que somos de la Iglesia Evangélica Pentecostal, evitamos esta tradición que tenemos de dar tres gloria a Dios, porque hay muchos de mis hermanos o hermanas que vienen de otras denominaciones y esto les es extraño. Pero yo ya he explicado que es parte de nuestra tradición,
en medio de un avivamiento ocurrido en nuestras iglesias. En 1909 el Señor a través del Espíritu Santo habló que la iglesia hiciera esto. Pero bueno, no significa que usted esté obligado a hacerlo, pero si el Espíritu del Señor así lo estima, hágalo de corazón. Mire, yo le voy a contar que hace algunos meses atrás, se acordará muy bien, mi hermana Yanecita, mi hermano Leo, ellos nos contaron que venía una amiga de ellos. Desde Bolivia había una amiga que estaba haciendo sus estudios de posgrado acá en Francia, les venían a ver a ellos por un fin de semana y ellos querían invitarla a cada uno de nuestros cultos. Y esta joven llegó ese día domingo, en la mañana. Pero la hermana Janet, explicándonos, ¿verdad? Decía, pero ella es católica, así que hermano Juanito, hermano Juan, no, por si acaso ella es católica, para que usted no se preocupe, si ella no da gloria a Dios, no se arrodilla. No, hermanita Janecita, no se preocupe, si yo entiendo la situación. Bueno, y llegó esta joven, pero ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? El Señor nos une como hermanos, nos une en la fe. Esta joven entró al departamento, se sentó, empezamos nuestra reunión y yo la observo que cuando íbamos a orar, ella se puso de rodillas. Luego dábamos nosotros gloria a Dios y ella levantaba sus manitos también para darle glorias al Señor. Y ella que iba a estar un par de días en la casa de la hermana Janet y de hermano Leo, finalmente estuvo varios días y pudo compartir con nosotros la palabra del Señor, algunos servicios y también por allí hasta algún paseo. Qué hermoso recuerdo, ¿verdad? Un cariñoso saludo a nuestra hermana Micaela, ya le puedo decir nuestra hermana Micaela, para que donde ella esté, allí la gracia del Señor le acompañe también a esa joven que abrió su corazón a Cristo Jesús. Ella hoy día está en Francia, pero allá, no hay duda, está llegando también esta palabra del Señor. Que Dios le bendiga, hermana Micaela, y a todos mis hermanos que estamos reunidos en esta hora escuchando la palabra del Señor. Bien, quiero decir de que estos versos leídos fueron escritos, no sabemos si por Pablo o por Apolos, pero fueron dedicados a un pueblo especial, a los hebreos. Eran cristianos, judíos que se habían convertido al cristianismo y que habían abrazado la fe, habían recibido a Jesucristo como su único y personal Salvador. Habían creído que Jesús era el Mesías, el enviado, aquel de quien habían hablado los profetas. Y la palabra del Señor en esta hora nos muestra cómo estos hebreos, el escritor les tiene que hablar como a hebreos. Y les habla de varias cosas, y entre estas cosas les habla del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era aquel que tenía la labor, la misión tan santa de presentar ante Dios en el lugar santísimo la ofrenda, el sacrificio mayor por todo el pueblo. Sin embargo, como él también era un hombre y él era también un pecador, primero tenía que él ofrecer sacrificio por su culpa para luego ofrendar por todos los demás pecadores de Israel. Hermanos amados, la imagen del sumo sacerdote era de un hombre santo, consagrado. A eso nos referimos con la palabra santo, porque la palabra santo significa consagrado, tenía que estar purificado. Era un hombre al cual no se podía acceder de cualquier manera. Usted no podía llegar si usted era un hebreo y decir, disculpe, quiero hablar con el sumo sacerdote, ¿puedo hablar? No, el sumo sacerdote era un hombre especial, escogido también por Dios. Y hoy día la palabra nos muestra acá que el escritor a los hebreos quiere decirle a los hebreos que ellos no han creído en un sumo sacerdote humano, sino que la fe en Jesucristo, el cristianismo, está aquí
para señalarnos que más allá de la tradición judía, tenemos a un sumo sacerdote perfecto, que no necesitó primero hacer un sacrificio por él mismo porque fuese pecador, sino más bien se presentó él mismo como la ofrenda por el pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún nosotros, la palabra del Señor dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este varón que era perfecto, que había nacido de una mujer, la Virgen María, ¿verdad? Pero que siendo muy joven, a los 30 años, inicia un ministerio evangelístico y luego de formar durante 3 años a los discípulos y luego a los apóstoles, a los que liderarían la formación de la iglesia primitiva, este Cristo amado, luego de eso se entrega solamente 3 años de formación y luego Él se entrega como la ofrenda perfecta, siendo Él también figura del sumo sacerdote. Y por eso el escritor a los hebreos les habla de esta manera. Probablemente, ¿y sabe por qué? Porque algunos de ellos que habían creído en Cristo parece que estaban mirando nuevamente hacia atrás, hacia las tradiciones. Estaban olvidándose un poquito de Cristo y de la gracia, de esto que por la fe el hombre puede alcanzar salvación, no por obras para que ninguno se gloríe. Sin embargo, estos que están mirando a lo mejor hacia atrás nuevamente, están volviéndose hacia el judaísmo. El escritor se atreve a escribirles claramente diciéndoles: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, no traspasó solamente el velo hacia el lugar santísimo, como era la tradición, sino que este sumo sacerdote traspasó los cielos. Mire qué maravilloso. Dice Jesús, el Hijo de Dios: retengamos nuestra profesión. Y aquí el escritor les habla de esta profesión. Qué maravilloso. Es decir, que cuando nosotros nos hacemos cristianos, ¿verdad? Los primeros creyentes fueron llamados cristianos en la iglesia de Antioquía. Eso queda en la actual Siria. Los primeros cristianos, cuando nosotros somos cristianos, nos abrazamos a una profesión de fe, porque eso significa ser un profesional, sentir una vocación, tener una vocación, un llamado y abrazarnos a eso. Miremos a los apóstoles. ¿Qué profesión tenían? ¿Eran ellos doctos? ¿Eran hombres entendidos? ¿Hombres de mucha letra? La palabra del Señor dice que escogió a hombres sin letras, hombres sencillos, en los cuales Dios se glorificó. Pasando por las playas de Galilea, les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. E inmediatamente, dejándolo todo, le siguieron. Y encontramos que entre los discípulos y entre los 12 apóstoles escogidos habían pescadores, hombres del mar, hombres que vivían del mar, amigos de las redes, de las embarcaciones, que conocían el viento, el mar, las corrientes. De eso sabían. Hombres también como Mateo o Leví, un recaudador de impuestos, un hombre mal mirado por la sociedad. Pero también había un hombre, Simón, dice el celote, es decir, un hombre político, un hombre que era anárquico, un hombre revolucionario que quería defender a Israel del poder de Roma. A él también lo llamó Jesús. Mire, cuando Jesucristo llama, no mira lo que somos, ¿verdad?
Todos tenemos necesidad de un Salvador. ¿Tendrán necesidad de Salvador los políticos? Amén. ¿Tienen necesidad de Salvador, de conocer a un Salvador, aquellos que son profesionales, a lo mejor allá en los hospitales? Amén. Ojalá que en medio de esta pandemia conozcan a Jesús. Aquellos maestros que conozcan a Jesús, los bomberos, los policías, que ojalá todos conozcamos a Jesús, porque la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. Una profesión, la profesión de los apóstoles, tiene relación la palabra profesión. Fíjese usted, la palabra profesión viene del latín, que significa ejercer un oficio, emplearse en algo, ocuparse en algo. Y tiene relación con ocuparse en una ciencia, ocuparse en un oficio o ocuparse en un arte. Y se ejerce de alguna manera para poder recibir una retribución. Nadie trabaja gratis, ¿verdad? Todo lo hacen para poder recibir algo. Se relaciona también con la palabra profesar, y de allí viene esto de profesar la fe, de ser un profesante, es decir, de ser un adepto, un partidario, un adherente. ¿Un adherente a qué cosa? A una idea, adherente a una doctrina. Y dice el diccionario, adherente a una creencia. Y a esto llamamos la fe, adherente a la fe. El otro día el Señor nos hablaba, ¿verdad?, de aquel carcelero de Filipo, que Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aferrarnos a la fe. Y los hebreos se habían aferrado a esa fe. Y por eso que el llamado era retengamos nuestra profesión. Amados hermanos, quiero ir a lo práctico en medio de este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en donde usted puede mirar que todos hablan, todos hoy día predican, todos quieren predicar la palabra del Señor, pero cuidado, miremos bien lo que estamos escuchando, que ojalá sea doctrina real, que sea realmente palabra verdadera, que de alguna manera nos ayude a tener fe. Y quiero mirar lo que sucedió con los apóstoles. Mire, en primer lugar, ellos fueron llamados a ser profesionales en la fe allá en San Mateo capítulo 10. Jesús les da una misión, una profesión. Y les dice en el capítulo 10, versos 5 al 7, léalo, dice, a estos 12, a los que separó, envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde mandó Jesús a los discípulos, a los apóstoles, a los 12? Los mandó a la casa de Israel. Y no a cualquier casa, no a cualquier persona de la casa de Israel, sino que dice a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados hermanos, qué maravilloso es esto. San Lucas 9:6 dice, mire lo que hacían los apóstoles, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué maravilloso. No solamente predicaban, sino que se empezaron a dar cuenta que en la medida que iban predicando, también los enfermos iban sanando, cumpliéndose lo que Jesús había dicho, que cosas mayores que la que yo he hecho, vosotros haréis. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendito es poder comprender que esta profesión que Dios les dio a ellos le hizo hombres maravillosos, hombres que tenían la capacidad de hacer milagros en medio de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo, luego de haberlos formado, luego de haberlos llevados a la escuela que era el mismo Israel, el Señor Jesucristo muere en la cruz, resucita. Algunas mujeres le llevan la buena nueva a los 11,
porque ya Judas se había perdido y estos 11 pareciera ser que no estaban reteniendo la profesión, estaban dejando de lado el llamado, la vocación que el Señor les había dado. ¿Habrá alguno en esta mañana que estará temeroso también por la prueba que ha venido al mundo? Y a lo mejor está, como decimos nosotros, dejando de lado el llamado de Dios, la profesión, la fe. Mire, estos estaban escondidos, dice la Biblia. Entonces Jesús se les apareció a los 11 que estaban temerosos, que no habían creído a María Magdalena, que había dicho que Jesús había resucitado. Y el Señor les dice, mire, no les encomienda ahora una misión, sino que ahora les encomienda una gran comisión. Léalo en San Marcos 16, léalo en San Mateo capítulo 28, versos 16 al 20. Mire lo que dice la palabra del Señor, San Marcos 16, voy a leer San Marcos 16, dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Habrá alguno en esta mañana incrédulo? Y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Habrá alguno durito por ahí o durita? Porque no habían creído a los que habían visto que Jesús había resucitado. Y les dijo así: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué maravilloso, mire, la profesión. Primero se las da allá en San Mateo 10 para ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego de su resurrección, Jesús les dio una gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos de Pamplona, Dios quiere darnos una profesión no solamente para vivir confinados en Pamplona, o a lo mejor vivir confinado en mi casa y alabar al Señor en este ambiente, sino que Dios quiere que usted sea un profesional de la fe. Dios quiere que usted se titule, que reciba un diploma de profesional de la fe. ¿Cómo se hace esto? No necesita hacer un curso y luego otro curso y otro curso, no, sino que simplemente ejercitándonos en la fe para que podamos obtener esta bendición de ser profesionales en la fe. Mire lo que el mismo libro Los Hebreos, en el capítulo 3, en esta misma carta, en el verso 1, léalo usted mismo, ahí lo tiene en su Biblia, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Es usted un participante del llamamiento celestial como lo fue Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Simón? Claro que sí. Y mire lo que dice: participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Primera Timoteo 6:12, mire lo que Pablo le dice a Timoteo, un versículo muy conocido, pero mire qué profundo, dice: pelea la buena batalla de la fe. Qué importante, profesionales de la fe. Y mire, echa mano de la vida eterna. Algunos creen que tenemos que echar mano de la vida eterna cuando estamos a punto de morir, ahí en el último suspiro, echar mano a la vida eterna. No ahora, en medio de la vida cristiana, echemos mano a la vida eterna.
hagámonos poseedores de esa vida maravillosa que tendremos en las mansiones eternas, donde hoy por la fe yo miro esas calles de oro y me siento un poseedor de ellas, en donde volaré no solo con los ángeles del cielo, sino que también podré habitar con mi Cristo Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. No te canses. No mires hacia atrás. No mires, no te atemorices por lo que sucede en el mundo. No tengas miedo a la pobreza. No tengas miedo a la enfermedad. No temas a la muerte, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Continúo mirando el versículo de Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Mire la vocación: fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Y quiénes eran estos testigos? La iglesia del Señor, que miraba cómo Timoteo se conducía en medio de la congregación como un profesional de la fe, un joven sano, un hombre espiritual de quien no había nada que decir. Así debemos ser, hermanos amados, y sobre todo hoy en nuestros hogares, que nada se diga de nosotros. Siempre lo he dicho, el cristiano debe ser cristiano en el templo y en el hogar. Y los del hogar son los que mayormente pueden dar fe y testimonio si realmente somos o no somos cristianos. ¿Somos profesionales de la fe? Mire lo que le dice luego Pablo a Timoteo en el versículo 13 del mismo capítulo 6 de 1 Timoteo. Te mando, le dice, delante de Dios, pone a Dios como testigo. Te mando delante de Dios, y esto nos dice hoy día a nosotros, a mí y a usted, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mire, es decir, que el mismo Señor Jesucristo tuvo que dar testimonio de esta buena profesión. Él mismo se sometió a ser un profesional, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con la fe lo que Dios tenía para él. Amada hermana y hermano en el Señor, retengamos, dice el verso 14, nuestra profesión. ¿Te has sentido tentado a dejar la profesión? ¿Te has sentido tentada o tentado a dejar la mancera del arado? ¿Te has cansado por las pruebas? ¿Te ha cansado la enfermedad, la pobreza? ¿Quieres hablar con el sumo sacerdote, no aquel humano el cual era inaccesible, sino que a Jesucristo, este sumo sacerdote? ¿Te has sentido débil en estos días? ¿Sientes que tu vida espiritual pareciera desfallecer? Mira, valoremos lo que dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él mismo allá fue tentado en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches. Satanás, el diablo, le tentó al verle con hambre. Di a estas rocas que se convierten en pan. Luego quiso golpear su ego. ¿Eres hijo de Dios? Lánzate, porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Y luego le dice, se atreve a decirle, mira,
demuestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorases. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, tentado igualito, como somos tentados nosotros, así también Él fue tentado en nuestra semejanza. Qué profunda es esta palabra, hermana, hermano. Él fue tentado en nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos amados, Dios nos bendiga en esta hora. ¿Hay alguno que se ha sentido débil? ¿Alguno se ha sentido cansado, incomprendido? ¿Siente que Jesucristo no le va a comprender? A lo mejor siente que Dios es demasiado elevado, es demasiado santo y que no va a poder comprender su debilidad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso el último versículo dice así, es como que le dijera, por tanto, dice, mire el verso 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres acercarte al Señor? En esta mañana, allí en tu hogar, en tu casa, donde estás sentada o sentado, donde estás escuchando estas palabras de este pobre hombre, en este pobre lugar. Soy un predicador pobre, digo yo, con este lugar tan sencillo, desde este lugar quizás tan sencillo, pero desde este lugar está saliendo un manantial de vida para ti, un río de agua que está fluyendo para que tú que estás escuchando te sacies en este día. Estás cansado, estás abatido por la prueba, pero en esta mañana acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Has pecado? ¿Sientes que te has ensuciado en la vida espiritual? La palabra del Señor dice, hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No tengas miedo a Dios, que no te pase lo de Adán. Ven a Cristo el Señor en esta hora. Dios te ofrece un perdón. Dios te va a perdonar. Dios te ofrece un perdón porque Él no rechaza el corazón contrito y humillado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en estos días que necesitamos que Cristo venga a socorrernos en forma oportuna. Necesitamos acercarnos al trono de esta gracia. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. ¿Por qué dice el trono de la gracia? Porque imagina que aquí está el rey, aquí está el trono. Tú no tienes que venir a pedir permiso para venir y acercarte a Él. Simplemente la palabra del Señor dice que todo aquel que quiera venir hacia mí, dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Dice, mire lo que dice el rey también desde el trono, le llama a usted y dice así, venid a mí todos los sedientos, venid a las aguas y venid y beber sin dinero y sin precio, vino y leche. Qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí el trono del Señor, el trono de la gracia. ¿Y sabe por qué es el trono de la gracia? Porque usted no necesita pagar una entrada para llegar a este culto, tampoco pagar una adhesión para tener el link,
Tampoco necesita hacer un curso para pasar niveles y transformarse en un hijo de Dios, no, porque la Biblia dice que Jesús vino a los suyos, a los hebreos, a los israelitas, mas los suyos no le recibieron, mas Él le ha dado potestad a todos los que creen en su nombre de ser llamados hijos de Dios. Tú has creído, eres un hijo de Dios. Y este es el trono de la gracia. Y termino diciendo ¿por qué? Porque por gracia sois salvos, no por obras, para que ninguno se gloríe, sino más bien por la gracia del Señor. Y por eso que en esta hora yo quiero invitarle a usted para que allí en su hogar, al terminar esta exhortación, usted termine poniéndose un momento de rodilla ante la presencia del Señor y diciéndole al Señor lo siguiente: Señor, yo sé que tú llamaste a los discípulos y luego a los apóstoles, les hiciste profesionales de la fe y quieres que yo ahora también sea un profesional de la fe. Quiero, Señor, cumplir con esta vocación, con este llamado, pero solo no lo puedo hacer. Necesito que tú, que eres el sumo sacerdote que traspasaste los cielos y que comprendes mis debilidades, me ayudes a cumplir adecuadamente esta profesión de fe. Te pido, Padre, que me perdones todos mis pecados y me quiero acercar al trono de la gracia porque sé que aquí alcanzaré el oportuno socorro. Ore de esta manera al Señor y yo sé que Dios enviará el oportuno socorro. ¿Lo necesita ahora? ¿Está enferma? ¿Está enfermo? En el nombre del Señor, que el Señor llegue donde usted está y ponga sus manos sobre su cabeza para que descienda sobre usted sanidad divina desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies y sea sana y sea sano para la gloria de Dios. ¿Está triste? Reciba consolación. ¿Está cansado? Reciba fuerza. En esta mañana, en este día, para la honra y la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos encontramos nuestro próximo domingo para la honra y la gloria de Dios. Para el Dios del cielo sea la honra, la gloria y la alabanza y que Dios le bendiga.